¿Qué tal amigos y amigas de las redes sociales? Hoy les saluda a su amigo Chimale. En este pequeño video, otra vez aquí andamos y voy a enseñarles los colores en náhuatl, así mismo cómo se escribe. Gracias por suscribirse a mi canal de Chimale Ocelot, gracias por seguirme, gracias por compartir mis videos. Lo voy a decir en náhuatl. Las kamati nogniwat, las kamati le sencani mtepetuke intequititinemi, pero en la chilian en un tlamahuizol, mes las kamati li mian mes las kamati li canoyolo, nochi, totego mamechtuchiwa, le inquicaquilla ni náhuatl, nechpalewika campa en comentarios, campa en las tirtisen porque en kitlanan huele, amos nechpinat más, ¿vale? Nechpaleu para quien palewise tokniwat, le sano que neque kamatise ni náhuatl atole. Ya que nada más nequen menciones la tamela ti huele que toques ni le queden como ni colores en náhuatl. Nechpalewe que no me la chicote sequino me la tuano sella na es que ni Hidalgo ni esto ni cano sella ni San Luis me la no sella, pero cualtito no que cualtito moneque matomo palewica wa no que nechpalewe cuale para que palewi se tokniwa te cuanti que neque huele se ni náhuatl tole. Pero sella. Vamos a comenzar, como estuve diciendo, en náhuatl y en español. Hay mucha variante dependiendo donde vivas. Si ves que tengo un error, no me juzgues, sino que corrígeme y apóyame a que les ayudemos a las demás gente que les gusta y les interese este pequeño video o los colores en náhuatl. Asimismo, abajito de la pantallita estaré escribiendo los colores en náhuatl y cómo se pronuncia. Empezamos con blanco, chipahua, negro, yayawi, rosa, tastalote, verde, xoxocti, gris, tenexti, chilcosti, anaranjado, chichilti, rojo, costi, amarillo, atenexti, azul. Y también en este pequeño video les voy a enseñar. No soy un gran maestro, pero los trato de ayudarles a todos los que estén interesados. Muchas gracias por seguirme. Siempre he dicho, les agradezco mucho los que están dando like, están compartiendo mis videos. Muchas gracias. Están al pendiente aunque no sepan el idioma o la lengua náhuatl. Están ahí porque quieren aprender, tienen ganas de aprender. Muchas gracias. Excelente actitud, siempre con las ganas de aprender. Siempre he dicho eso. Esa es la clave del éxito, la actitud siempre. Hoy en este video también vamos a aprender los números, como se dice: 1, C, Ome, Eyi, Nawi, Macuile, Chicuase, Chicome, Chicueye, Chicnawi, Mactlatle, Ticaqui. Ya escuchaste bien. Otra vez vamos a repetir para que se te quede el cual chicaque. C, Ome, Eyi, Nawi, Macuile, Chicuase, Chicome, Chicueye, Chicnawi, Mactlatle, que es el 10, Mactlatle. C, 1, 2, Ome, Eyi, 3, Nawi, 4, Macuile, 5, Chicuase, 6, Chicueye, Chicome, Chicome, 7, Chicueye, 8, Chicnawi, 9 y Mactlatle 10.
Lengua náhuatl puedes invertir las palabras y no se oye mal, por ejemplo, al decir en náhuatl Miak Tlaxcamati, te estás refiriendo que muchas gracias. Lo puedes decir gracias, muchas en español se oye mal, pero en náhuatl lo puedes decir Tlaxcamati Miak o Miak Tlaxcamati, se oye perfectamente. Es lo bonito de esta lengua materna náhuatl. Si hay reglas en otros idiomas, yo digo que sí, pero en la lengua náhuatl lo puedes voltear, invertir las palabras y no pasa nada. No pasa nada porque se oye bien, ¿cierto o no? Algunos van a comentar que sí, algunos que no les va a parecer. Pero yo me estoy refiriendo en la Huasteca veracruzana, así lo hablamos y se oye bonito. La lengua náhuatl es muy bonito. Lo hablan en Guerrero, lo hablan en Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí. Es muy bonito y espero a gente bonita, jóvenes que lo estén practicando. Muchas gracias. Cualito Nati. Buen día.
con su querencia, si nací con su cantar. La Huasteca Potosina tiene flores de un montón, sierra llena de neblinas y laderas de ilusión. En la Huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque diga usted dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas que sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y